Empezamos con el primer bloque de la mañana, en el que vamos a abordar la caracterización de los morteros. Nuestra primera ponente va a ser María del Mar Barbero Barrera, arquitecta de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica, y nos va a hablar sobre el conocimiento y caracterización de los materiales que son claves para el diagnóstico y el diseño de las estrategias de intervención. Hay que tener también en cuenta siempre el estado de conservación, la compatibilidad con otros materiales, la función y también la exposición a factores climáticos. Un aspecto esencial será además la combinación del tipo de ligante, los aglomerantes o conglomerantes de las mezclas. En la presentación va a hacer un breve recorrido sobre los aspectos más importantes de cada uno de los tres tipos de ligantes que son más comunes: el yeso, la cal y la tierra, incidiendo en las características de estos y en las propiedades que incorporan a los morteros. Mar, como decía, es doctora arquitecta desde 2012. Su línea de investigación es ampliamente interdisciplinar y se centra tanto en el conocimiento y caracterización de los materiales tradicionales como en el diseño y formulación de morteros nuevos, especialmente de cal, aunque también ha trabajado sobre los morteros de tierra. Esta línea de investigación la inició a raíz de su tesis doctoral, cuando tuvo la oportunidad de entrar en contacto con el grupo RILEM de morteros históricos y participar en la redacción de las pautas redactadas con recomendaciones para la conservación. Los resultados de sus investigaciones han sido difundidos en seminarios y congresos específicos, así como en publicaciones científicas. Mar, cuando quieras te paso la palabra. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quería, sin lugar, agradecer al Instituto de Patrimonio Cultural de España el haber contado conmigo para estar aquí en este curso, que como pues bien habéis comentado, pues el tema de los morteros quizá es uno de los grandes olvidados, ¿no? Y sin embargo es muy importante de cara a garantizar pues, la compatibilidad, ¿no? Y la durabilidad de los edificios, por supuesto, teniendo en cuenta pues todos los parámetros, pues como ha comentado anteriormente Ana, pues todo el tema de la exposición, la compatibilidad con el soporte, ¿no? En el que incidiré mucho a lo largo de la presentación, ¿no? Bueno, en cuanto a los morteros, en primer lugar, bueno, el mortero es un material compuesto que está conformado, como todos sabemos, por varios tipos de componentes. En primer lugar, un ligante, como ha comentado también Ana, después un agregado y luego una serie de adiciones y de aditivos que van a conferir unas prestaciones y unas propiedades específicas a cada uno de estos morteros, ¿no? Pero antes de nada, antes de meternos en lo que son los componentes, como la duración era muy corta, me parecía importante incidir en la importancia de que hay muchos tipos de morteros, ¿no? Hay morteros pues, de junta, hay morteros que sirven para hacer el rejuntado de lo que son las piezas, ¿no? Hay morteros de revestimiento interior o revestimiento exterior, y cada uno de ellos tiene unas prestaciones y tiene unos requisitos técnicos. Se les va a exigir una serie de requisitos técnicos especiales que lo que van a garantizar, lo que van a definir es la relación que luego va a existir entre los componentes de cara a observar o a alcanzar esas prestaciones que tiene que cumplir ese mortero de una forma específica, ¿no? En concreto, si estructuramos o siguiendo un poco las recomendaciones del RILEM, que como comentó Ana, pues tuve la oportunidad de participar en una de las reuniones que realizaron y bueno, pues participar también en la redacción de un documento que a mí me parece que es muy interesante, aunque ya tiene unos cuantos años. Bueno, pues de acuerdo con este grupo, principalmente podríamos estructurar 5 tipos de morteros, ¿no? Estos 5, que serían el mortero de junta, el mortero de inyección, el mortero de rejuntado y luego los distintos tipos de revestimientos. Como he comentado, a cada uno de ellos pues, habría que exigirle una serie de requisitos técnicos que podríamos estructurarlos en 3 grandes grupos, ¿no? Por una parte, la función estética, que está claro que siempre está y que
es importante que el edificio o que lo que vayamos a incorporar esté integrado estéticamente con lo que hay, ¿no? También en función, por supuesto, del criterio que se adopte. Luego, por otra parte, estarían los requisitos mecánicos, que muchas veces en morteros se les presta una especial atención, aunque ya veremos que no siempre son los más importantes, ¿no? Dentro de los mecánicos, pues en concreto, está principalmente la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad, la capacidad de deformación que tiene ese mortero, pero también es muy importante todo el tema de lo que es la adherencia, ¿no? Y luego, por otra parte, la protección frente al clima, pues lo que tenemos son, por una parte, la resistencia a la penetración del agua, que como veremos será muy importante en cuanto a la infiltración de agua dentro de lo que es el mortero, la resistencia al hielo-deshielo en temas de durabilidad, ¿no? Y bueno, de todos ellos yo llamo la atención siempre la permeabilidad a vapor de agua, que me parece un factor clave sobre todo en los morteros históricos, ¿no? Porque las fábricas históricas suelen ser fábricas que son muy permeables, ¿no? Al vapor de agua. Y luego también la capacidad de secado, ¿no? Que muchas veces se presta una especial atención a lo que es el humedecido, ¿no? Y se analiza lo que es la porosidad, pero a veces se olvida que el secado es muy importante, ¿no? El secado es incluso más importante porque es el que define en temas de durabilidad. Pues si un material está húmedo, está claro que pierde resistencia mecánica. Y luego, por otra parte, pues pueden aparecer problemas pues, de aparición de mohos, ¿no? Y de hongos en el propio mortero. Bueno, si correlacionamos lo que son estos distintos tipos de morteros con lo que son los requisitos técnicos que acabamos de mencionar, pues en primer lugar, en el caso del mortero de junta, como se puede ver, contrariamente a lo que se suele dar importancia, que es sobre todo la resistencia, ¿no? Que es donde casi siempre se pone más el foco, pues como podemos ver, los puntos más importantes van a ser la adherencia con lo que son el material soporte, ¿no? Bien sea la fábrica de piedra o la fábrica de ladrillo, y por supuesto la deformación, ¿no? Luego, aparte de estos, pues también existen otra serie de propiedades importantes. La resistencia a compresión, ese asterisco lo que indica es que siempre tiene que ser inferior a la de la fábrica soporte, ¿no? Y luego también, por otra parte, pues la protección frente al clima, pues aunque sea un mortero que no esté expuesto a la intemperie, ¿no? a la degradación del clima, sí que es muy importante que sea compatible, como ha comentado también antes Ana, con lo que es la fábrica en la cual se incorpora, ¿no? Por supuesto, esto de los morteros de formulación, pero también en los morteros, en la caracterización de los morteros. Es decir, cuando cogemos un mortero de junta, pues una de las propiedades más importantes va a ser, pues desde luego, lo que es la capacidad de formación, lo que es el módulo de elasticidad que tiene ese material, la adherencia que tiene con el soporte o con la pieza con la que esté relacionada y, como he comentado, todos los temas de porosidad, ¿no? Y en esta parte del mortero de junta, a mí siempre me gusta mostrar esta investigación que es de un compañero de Bélgica que desarrolló su tesis doctoral sobre fábricas de ladrillo, en la cual lo que investigaba era el comportamiento, cómo distintos tipos de mortero afectaban a lo que es el comportamiento de la fábrica, ¿no? Entonces, bueno, como se puede ver aquí, utilizó 3 tipos de conglomerante: el mortero de cal en pasta, la cal hidráulica, una cal hidráulica natural, y luego un cemento, ¿no? Entonces, bueno, como se puede ver en la resistencia a compresión de estas fábricas, pues desde luego lo primero que se ve es que el mortero de cemento tiene una resistencia mucho más elevada. De hecho, tiene aproximadamente 25 veces más que lo que es el mortero de cal en pasta, y un módulo de elasticidad que, como se puede ver, es muy elevado y son 35 veces superior al del mortero de cal en pasta, ¿no? Si después, cuando estos morteros o cuando estos materiales los analizamos de una forma conjunta en la fábrica, pues lo que podemos ver es que como se puede ver, simplemente el mortero de cemento, que antes tenía 25 veces más resistencia mecánica, pues en realidad en la fábrica solamente tiene 2 veces más, ¿no? Pero más que lo que es la resistencia mecánica, como he comentado anteriormente, en compatibilidad es muy importante el módulo de elasticidad. Entonces, como se puede ver,
el módulo de elasticidad de los morteros de cal en pasta son muy inferiores a los que tiene el mortero de cal o el mortero de cemento, ¿no? Esto si analizamos de una forma unidireccional, es decir, analizando directamente cómo se comporta cuando sometemos, cuando analizamos la deformación y la resistencia de una fábrica que no esté confinada. Pero la mayor parte de las veces lo que sucede es que esas piezas de ladrillo, en este caso, o de piedra trasladado a una mampostería, pues lo que se puede ver es que esa pieza está confinada en realidad, tiene limitada su deformación tanto en sentido horizontal, en las dos direcciones, como también en el sentido vertical que hemos analizado. Si confinamos esa fábrica, pues lo que se puede ver es esto, ¿no? Esta curva que está en gris oscuro sería la curva que hemos visto anteriormente del mortero de cal, ¿no? Estos son todos morteros de cal. Luego, cuando lo confinamos en una única dirección o con una limitación, o sea, dejando un poco de deformación, pues lo que vemos es que ya empieza a aumentar la resistencia mecánica, pero sobre todo que tiene más capacidad de deformación. Y luego lo que vemos cuando esté confinado es que por una parte alcanza más resistencia mecánica, pero sobre todo es que tiene mucha más capacidad de deformación. O sea, el módulo de elasticidad es menor que el que en realidad tendría cuando la fábrica se analiza solamente en el sentido unidireccional, ¿no? Y es también la que justifica que cuando vemos este tipo de deformaciones, esto es de un muro de cerramiento del Palacio de Boadilla del Monte, pues como se puede ver al tener un asiento que debió tener aquí en esa zona, pues en vez de fracturarse las piezas de ladrillo, lo que se deforma y lo que se ajusta a ese movimiento es el mortero de cal, que en realidad lo que está haciendo es preservar esa fábrica histórica, que en realidad es lo que más interesa, ¿no? En realidad. Bueno, eso sería con el mortero de junta. Con el mortero de inyección sucede un poco lo mismo. Muchas veces prestamos mucha atención a que sea un mortero que tenga una elevada resistencia, pero más que sea una elevada resistencia, pues de nuevo el módulo de elasticidad es un parámetro clave, es un parámetro muy importante. Por supuesto, la adherencia también tiene que ser adecuada para garantizar que ese mortero que estamos inyectando trabaje de una forma conjunta con lo que es la fábrica soporte, ¿no? Y por supuesto siempre que tenga una resistencia menor que esa fábrica soporte para evitar daños sobre la misma, ¿no? Luego tendríamos el mortero de rejuntado, que el mortero de rejuntado, pues lo que podemos ver es que, claro, ya es un material que está expuesto al exterior, por tanto la parte estética ya cobra una especial importancia. La parte de protección frente al clima también cobra una especial importancia, especialmente esa capacidad de humedecido y secado y la transmisión de vapor de agua, que será clave para garantizar que se produzcan daños sobre lo que es la fábrica soporte, ¿no? Y luego, por último, pues de nuevo el módulo de elasticidad para que se mueva de una forma conjunta con lo que es también esa fábrica soporte, y la adherencia para garantizar que se minimicen esas fracturas, ¿no? Que se producen en la interfaz entre lo que es el material original y lo que es el mortero, ¿no? A este respecto, bueno, y por último, la resistencia de compresión, que en realidad siempre tiene que ser, igual que siempre, inferior a la de la fábrica, ¿no? En este aspecto quería llamar especialmente la atención, ¿no? De la importancia que tienen esos morteros de junta, esos morteros de rejuntado, ¿no? Porque, como he comentado antes, las fábricas tradicionales son fábricas que son transpirables, que son muy porosas. Entonces, si tenemos un material que es igual de poroso, pues el movimiento de agua y de posibles sales podrá realizarse a través de ese mortero, si ese mortero tiene sobre todo una mayor porosidad. Pero el problema que sucede, o sea, si ponemos un material que sea impermeable o que no tenga tanta porosidad como lo que es la fábrica soporte, pues lo que sucederá es que esa humedad acabará acumulándose en lo que es el material original y acabará produciendo su degradación, ¿no? Este es un ejemplo de una iglesia en la Comunidad de Madrid, en el norte de la Comunidad de Madrid, en el que se puede ver, se hizo una intervención en el que hay mortero de cemento en el rejuntado, ¿no? Y bueno, como se puede ver, los procesos patológicos en la piedra pues son evidentes, ¿no? Desde procesos de alveolización o desplacados con la aparición de costras duras, ¿no?
o lo que es el apiconado con fisuras, o la aparición de grietas y fluorescencias salinas, o incluso pues, un descamado y arenización, ¿no? En esta investigación que utilizamos distintas técnicas no destructivas para tratar de identificar bueno, pues, cuál era el avance de esos daños dentro de lo que son las piedras, ¿no? Y poder prevenir y actuar previamente bueno, lo que es la aparición de los daños, ¿no? La pérdida de material, sobre todo, pues como se puede ver en estas termografías, pues el mortero de cemento tenía muchas acumulaciones de sales que, por supuesto, migraban hacia lo que es el material poroso, hacia la piedra, generando, como he comentado, pues aquí se ve perfectamente ese descamado, ¿no? Ese trozo de piedra que está a punto de caerse porque detrás tiene una gran acumulación de sales que van a empujar y que van a generar esa pérdida de material, ¿no? Llegando pues a esto, ¿no? En realidad, a que el material que es menos poroso pues permanecería perdiendo ese material de lo que es o sea, la parte de la piedra más blanda, ¿no? Y de ahí también la importancia de esa compatibilidad, una vez más, ¿no? Bueno, el siguiente sería el revestimiento exterior. Los revestimientos exteriores, al igual que los rejuntados, pues la parte estética tiene una importancia vital, ¿no? Al final es el que le otorga esa parte estética, que muchas veces se le asocia al revestimiento solo con la parte estética, ¿no? Y sin embargo, pues tiene una función clave en la protección, ¿no? Y como elemento, como material de sacrificio, ¿no? Si algo tiene que eliminarse, algo tiene que degradarse, pues mejor que se degrade el revestimiento que no de nuevo el material soporte, ¿no? Por tanto, o sea, lo que es la protección frente al clima va a ser clave y, por supuesto, luego también lo que es la adherencia dentro de lo que es el material y el módulo de elasticidad, de nuevo, ¿no? Como se puede ver, la resistencia mecánica, una vez más, pues es poco importante, ¿no? Porque en realidad, cuando una fábrica se empiece a mover, pues lo importante es que ese revestimiento se mueva junto con la fábrica y evite la aparición de fisuras, ¿no? Que en materiales pues, más rígidos, que tengan un módulo de elasticidad más elevado, ¿no? Pues podría dar lugar a la aparición de grietas o de fisuras que a través de ahí se podrían infiltrar lo que es la humedad y acumularse en la parte interior de ese material pétreo o cerámico, ¿no? El material original, pues produciéndose el degradado, ¿no? Frente a una transpirabilidad pues, de materiales que sean, pues eso, que tengan una mayor permeabilidad a vapor de agua, ¿no? Básicamente. En ese sentido, pues yo siempre digo que los revestimientos son también uno de esos tipos de morteros a veces que se nos olvida que son muy importantes, ¿no? Que en realidad es un conjunto, es un sistema en sí, porque como se puede ver, tiene una acumulación de capas, normalmente 3 conjuntos de capas, lo que no significa que sean 3 capas, son 3 conjuntos de capas, que normalmente hacia el exterior pues vamos a tener mayor contenido de conglomerante. Este mayor contenido de conglomerante pues lo que va a derivar es que vamos a tener unos poros cada vez de un tamaño inferior, también una mayor permeabilidad al vapor de agua. Luego, al mismo tiempo, conforme vamos hacia el exterior, vamos a ir reduciendo el contenido de agregado, lo que va a generar, bueno, y también un menor tamaño de partícula, que normalmente las 2 primeras capas, incluso a lo mejor a veces suele ser la misma, la que seguro que es diferente es la última. Y bueno, esto pues lo que va a generar pues es que conforme vamos hacia el exterior la absorción por capilaridad es muy elevada, ¿no? Entonces aquí alguien puede decir, bueno, si esta capa es muy capilar, el problema es que se humedece muy rápidamente. Pues sí, es cierto, ¿no? Se humedece muy rápidamente, pero también al mismo tiempo tiene una mayor capacidad de desecado, ¿no? Que como comentaba anteriormente es muy importante de cara a garantizar la durabilidad de los morteros, ¿no? Y luego, por otra parte, pues conforme vamos hacia el exterior, tenemos menor espesor. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque un mortero de cal o un mortero de arcilla, ¿no? Que tengan una dosificación, que tengan mayor contenido, cuanto mayor contenido de ligante, en general suelen tener mayor resistencia mecánica. Entonces, si tiene mayor resistencia mecánica y colocamos algo que tiene mayor resistencia mecánica sobre algo que tiene menor resistencia mecánica, tendería a caerse, ¿no? Entonces, es muy importante que tenga menor espesor. Luego también una gran rugosidad. La rugosidad va disminuyendo también porque el tamaño
de partícula va disminuyendo. Y luego, bueno, pues esto también, ese menor espesor es el que garantiza la menor resistencia mecánica, pero al mismo tiempo preserva que tenga una dureza. Y luego también el hecho de tener mayor contenido de conglomerante, pues lo que garantiza es que tiene una mayor deformabilidad y elasticidad, porque es el material, la capa, que está más expuesta a todos los saltos térmicos y tiene mayor movimiento, ¿no? Y luego, finalmente, en cuanto al revestimiento interior, pues de nuevo, lo que es la parte estética, ¿no? Y luego lo que es, en cuanto a la protección frente al clima, pues el aspecto más importante va a ser la transmisión de vapor de agua, la dilatación térmica. Ya veremos que casi todos los materiales conglomerantes, aglomerantes, casi todos los morteros tienen un comportamiento más o menos similar, ¿no? Y luego, bueno, pues también muy importante la adherencia, ¿no? De tal forma que si llevamos esto a lo que es el mortero en sí, ¿no? Con esos distintos componentes que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pues tendremos, en principio, como componentes clave, ¿no? Lo que será el árido, que en este caso es óxido de silicio, pero que, bueno, puede ser de otra, puede ser silicio, pero puede ser de otra naturaleza, o, bueno, pues luego el ligante, que en este caso es un carbonato cálcico, ¿no? Es una cal ya carbonatada, pero que podría ser también otro tipo de componente, ¿no? Bueno, si vamos analizando cada uno de ellos, en cuanto a lo que es el ligante, pues atendiendo a lo que es el gráfico, este gráfico que es de Elsen y de Martínez Ramírez, algo modificado, ¿no? Porque están adaptados a las, bueno, un poco a los tiempos europeos, ¿no? Y en España ha sido, el uso de los ligantes ha sido un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la arcilla o luego lo que son los yesos y las cales, pues en realidad se han mantenido hasta bien entrado el siglo XX, hasta aproximadamente los años 60, ¿no? Cuando ya bueno, pues surge toda la parte de industrialización, ¿no? La cal hidráulica en España apenas tiene peso porque en realidad en España tenemos muy pocas canteras de cal que tengamos cal hidráulica natural, excepto en el norte, en la parte, bueno, pues en la parte del País Vasco y en una zona de Barcelona. En el resto del territorio pues tenemos cales débilmente hidráulicas, por ejemplo aquí en Madrid, en la parte del norte de la sierra, noroeste, hay alguna cantera de cales débilmente hidráulicas, pero realmente la cal hidráulica como tal, bueno, pues no tiene mucho peso en nuestro país, pero sí que tiene mucho peso la adición de cal con aditivos, con adiciones puzolánicas, ¿no? De hecho, hablaré ahora de ellas y sobre todo del uso del polvo de ladrillo calcinado a baja temperatura, ¿no? Que de hecho en los estudios que hemos realizado de morteros históricos y no tan históricos, porque de hecho también lo hemos encontrado en morteros de hasta los años 50 aproximadamente, pues tenían un poquito de adición de ese polvo de ladrillo que confería propiedades hidráulicas al mortero. El caso de los cementos naturales en España también quizás son uno de los grandes desconocidos, ¿no? Se empezó a utilizar en torno al 1835-1858, en esa franja de tiempo. Se perdió un poco antes de la guerra, pero luego se volvió a recuperar la etapa después de la guerra civil, vamos. Y bueno, pues también tiene ahí su marco que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, pues el mortero, o sea, el cemento Portland, pues desde luego en España la primera fábrica de producción es de 1898, entonces a partir de ahí pues tiene un gran auge, ¿no? De hecho. Bueno, si miramos cada uno de estos conglomerantes y los relacionamos con los requisitos técnicos que hemos visto antes, por una parte en cuanto a temas mecánicos, pues lo primero que podemos ver es que, bueno, la adherencia es muy elevada en el caso de cementos, no tanto en el caso de los conglomerantes, pues la cal aérea o la tierra. Bueno, los yesos también se ve que también es elevada, aunque en realidad en las fábricas tradicionales, como se ve, pues esto es una fábrica de tierra, de adobes, que tenía un trullado encima, o sea, aplicado un revestimiento de tierra, y como se puede ver, pues tiene estos restos de tejas que se colocaban en las juntas y que además aparecen en los tratados históricos como una práctica común, ¿no? El realizar pues irregularidades para garantizar ese tema de la adherencia, ¿no? En cuanto a la resistencia mecánica, pues lo que se puede ver es que el cemento, desde luego, tiene mucha más resistencia mecánica que lo que son los materiales tradicionales, que lo mismo sucede con lo que son la capacidad de deformación. De hecho, esto se ve muy bien en esta gráfica de una investigación de unos compañeros
de Navarra, en el que se puede observar que, claro, si comparamos un mortero de cal, ¿no?, una dosificación 1-2, una parte de ligante y 2 partes de agregado, en este caso, este de aquí no tendría cemento y en este caso, en la discontinua sería completamente, bueno, pues con cemento al 100%, pues como se puede ver, la resistencia mecánica es inferior, ¿no?, en el caso de lo que es el mortero de cal, pero sobre todo es muy importante el módulo de elasticidad, que no tiene nada que ver el módulo de elasticidad de un mortero de cemento como se puede ver con este mortero de cal, ¿no? Y también un poco esa incompatibilidad que existen entre ambos materiales, ¿no? Bueno, la protección frente al clima, pues sucede un poco lo mismo. Los cementos tienen un tamaño de poro muy reducido y por lo tanto, bueno, pues pueden considerarse impermeables, entre comillas. Entonces, bueno, pues como se ve, desde luego, no tiene propiedades similares a lo que son los ligantes tradicionales, ¿no?, incluso al yeso también, ¿no? La resistencia al hielo del hielo también es mucho más elevada, ¿no? La dilatación térmica, pues como se puede ver, es prácticamente similar en todos los componentes, son materiales minerales al fin y al cabo. Y luego, bueno, pues la transmisión de vapor de agua, pues es sobre todo destacar pues que, pues como he comentado anteriormente en el caso del rejuntado, que los materiales tradicionales suelen ser mucho más permeables que desde luego pues lo que es el cemento e incluso el yeso, ¿no? Que nosotros realizamos una investigación hace unos años que todavía no hemos publicado, en el que comparábamos la higroscopicidad que tenían los yesos con los de las cales y se veía claramente que la cal tenía muchísima más higroscopicidad que lo que tenían los morteros de cemento, ¿no? Y bueno, el tema estético, pues por supuesto depende de los requisitos específicos, ¿no? En ese conglomerante, en ese ligante, querías también destacar el hecho, como he comentado antes, que es bastante habitual que encontremos la presencia de velita, que bueno, que ahora lo comentará Pedro en la siguiente presentación, pero la presencia de velita lo que indica es esa incorporación de ciertas adiciones puzolánicas que es muy común en los morteros habituales. Esto es, por ejemplo, un estudio que hicimos para la cerca de Felipe IV aquí en Madrid y en el que, bueno, que se puede ver pues esa presencia o esa adición del polvo de ladrillo, ¿no?, para conferir propiedades hidráulicas, ¿no? Y bueno, estas propiedades o esta adición de material cerámico, pues como se puede ver en esta investigación, pues lo que define es que el módulo de elasticidad sigue siendo bajo, pero aumenta lo que es la resistencia a tracción y a compresión, ¿no? Y bueno, por último, lo que son los agregados, pues los agregados en realidad muchas veces no le damos la importancia que tienen, realmente tiene una notable influencia sobre todo la modificación del sistema poroso, ¿no? Y en esa modificación del sistema poroso, pues por supuesto, en la protección frente al clima, ¿no? De hecho, estas son una curva granulométrica de varios agregados. Lo que se sabe es que cuanto más compensada se encuentre la curva granulométrica, por ejemplo, de este árido del G respecto a lo que son el resto de áridos, pues lo que se puede ver es que cuanto más compensada la cantidad de macroporos va a ser menor. Al tener menos macroporos tenemos un mortero que es mucho más denso, también que tiene mayor resistencia mecánica, ¿no? Y bueno, pues en realidad pues tiene más resistencia a la degradación climática, ¿no? Pero por otra parte también quiero destacar el hecho de que a veces esa red de poros compacta puede no ser adecuado. Por ejemplo, en el caso en el que tengamos tensiones por la formación o cristalización de sales, pues en ese caso a lo mejor lo que nos interesará será tener mucho macroporo para que las sales cristalicen en esos macroporos y entonces al expandirse no generen tensiones en la masa que produzcan pues la rotura del material, ¿no? En cuanto a la naturaleza del árido, pues el árido silicio, como se puede ver en esta imagen, pues se sabe que puede reaccionar en presencia del agua con el ligante, principalmente, bueno, pues en el ligante, en este caso es cal. Sin embargo, los áridos calizos pues tienen una naturaleza, por ejemplo, con el ligante de cal, tiene una naturaleza mucho más de generar un material continuo, ¿no? Que aumentan también la interconexión de la red de poros, permite una mejor difusión del CO2, con lo que indica una mayor tasa de carbonatación y también, pues, también la generación de grandes poros permite que incremente que aguante mejor los ciclos de hielo-deshielo, ¿no?, en ciertas ocasiones. Y por último, en cuanto a la forma de los agregados, pues los agregados angulares
normalmente son aquellos que van a dar mayor factor de empaquetamiento y por tanto van a reducir el tipo o la cantidad de macroporos, mientras, o sea, por lo menos a diferencia de lo que son los áridos redondeados, mientras que es muy frecuente en los morteros históricos encontrar agregados subredondeados que lo que derivan es en un incremento de los poros capilares, un incremento de ese volumen de huecos que, como he comentado antes, puede verse de una forma favorable o como un inconveniente, por supuesto, en función de la función, del uso que queramos dar a ese mortero, ¿no? Por tanto, para terminar, a modo de conclusión, pues es muy importante tener en cuenta que el uso de esos morteros de reparación, en primer lugar, aunque no lo he mencionado, un poco lo he mencionado por encima, es muy importante que esté adecuado a esas características de los morteros originales. Yo siempre digo que es fundamental tener una caracterización de lo que hay para saber qué es lo más adecuado a cada uno de los casos, ¿no? Por supuesto, a la función que desempeñen, como hemos visto en muchos tipos de morteros que tienen exigencias completamente diferentes o requisitos técnicos diferentes y que desde luego tienen que garantizar esa compatibilidad química, pero también mecánica y física, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, la caracterización, ya lo he comentado, es una herramienta esencial para la formulación y para conocer qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? Ese tipo de daños, o sea, como complemento también a lo que son los mapas de lesiones o complemento a las lesiones en sí. Y por último, pues como hemos visto, cada uno de esos componentes tiene una notable influencia sobre lo que es el comportamiento y los requisitos técnicos que tienen en el mortero. Por una parte, los ligantes no solamente van a definir esa compatibilidad con los morteros originales, sino también van a definir compatibilidades químicas, pero también compatibilidades mecánicas y físicas, ¿no? Al mismo tiempo, mientras que los áridos, como hemos comentado, definen el sistema poroso y definen la durabilidad que va a tener ese mortero, al mismo tiempo también la compatibilidad, por supuesto, y luego la protección frente al clima, y luego las adiciones y los aditivos pues confieren esa serie de propiedades adicionales, ¿no? Pues desde lo que es las adiciones, como he comentado, de polvo de ladrillo, que confieren esas propiedades hidráulicas, ¿no? De un poquito más de resistencia mecánica y pues un endurecimiento un poquito mayor, hasta lo que son aditivos que no he comentado, tradicionales, como puedan ser las grasas de animales, ¿no? Las grasas de ciertos tipos de vegetales que confieren propiedades impermeabilizantes, entre otras, ¿no? Bueno, y por último, simplemente sacar esta frase de Gibbons, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque resume un poco la importancia que tiene ese mortero, no como el mortero en sí, sino con la relación del edificio o del sistema constructivo, en primer lugar, en el cual se incorpora, ¿no? Y bueno, pues unas breves referencias, que simplemente, bueno, el Reeling de morteros históricos y algunas páginas web que a mí me parece que son de interés, ¿no? Que pueden ser de interés. Pues muchísimas gracias por la atención y bueno, me quedaré por aquí para posteriormente, ¿no?